Hola, mi nombre es Daisy Hernández, me encuentro nuevamente aquí en mi casa, en la ciudad de Iquique, y el día de hoy nuestro colegio Academia Hospicio comenzó a subir videos educativos de diferentes cursos y asignaturas para hacer un aporte en esta cuarentena nacional y mundial. ¿Qué hicimos nosotros? Con nuestra plataforma de YouTube La Estrella de Caos y nuestro grupo de Facebook Yo Amo Mi Colegio, rescatamos estos videos, los juntamos y los viralizamos de manera más didáctica para que todos ustedes tengan acceso a esta información. Aquí arribita dejaremos los cursos para que nadie se confunda y aquí abajito dejaremos el temario de contenidos de cada uno de nuestros videos virales. También debemos aclarar que la buena o la mala calidad de los videos viene desde origen, al igual que los efectos especiales y el desfase de audio. Nosotros no hemos manipulado ningún video original, solamente los agrupamos y los ordenamos, solo eso. Así que comencemos con el video. Lesson 1. Introduction Unit 1. Life on the Edge. Today's class. Today, we are going to learn to classify new vocabulary related to extreme weather and to differentiate present continuous from simple present. For today's class, we will use English copybook, English book, and cover 3. All activities must be done at the end of the class. Unit 1. Life on the Edge. Open your book on page 2. Activity 1. Write the questions in your copybook and answer them. Question number 1. What do you see in this picture? Question number 2. Where do you think this kind of weather takes place? What other places have extreme weather? Question number 3. What might be different about life in places with extreme weather? Remember, activity 1 must be done at the end of the class. Vocabulary. Extreme weather. Open your book on page 3. Activity 2. Complete exercise 1, 3, and 4. Vocabulary. Extreme weather. Number 1. Match the words and phrases with the correct pictures. Number 3. Which of the words and phrases in exercise 1 do you associate with letter A, very hot weather?
Letter B. Very cold weather. Letter C. Hot or cold weather. Number 4. Think about where you live. When do you experience extreme weather? Write the words and phrases from exercise 1 in the following categories. Sometimes in the summer. Sometimes in the winter. At least once a month. Only once or twice a year. Never. Remember, activity 2 must be done at the end of the class. Present continuous versus simple present. To understand better, take a look at the following words. These words may help you differentiate one tense from another. Present simple clue words. Always, usually, often, sometimes, never. Present continuous clue words. At the moment, at present, currently, nowadays, now. Please repeat after me. Always, usually, often, sometimes, never. At the moment, at present, currently, nowadays, now. Let's review again. What are the meanings of the clue words? Activity 3. Look for the meanings of the following words. Write them and their meanings in your copybook. Number 1. Often. Number 2. Currently. Number 3. Nowadays. Number 4. Now. Use the next link. Remember that activity 3 must be done at the end of the class. Present continuous versus simple present. Present continuous is used to refer to situations that happen now, right now, at the moment, or today. For example, we are sleeping. I am dancing now. She is watching TV right now. He isn't crying. They aren't learning. I am not eating today. Simple present. It is used to talk about situations or actions that happen every day or they are almost a routine. For example, when is always, when is every day, when is on Thursdays, sometimes, usually, at weekends, every week, normally. Let's see the examples. I play tennis. You work in an office. He dances.
They go swimming. I don't eat spinach. You don't learn. She doesn't watch TV. They don't sing. Let's see the structures for present continuous and simple present. Present continuous. Subject plus is, are, am, plus verb in ing form, plus the complement. Simple present. Subject plus verb with the S rule, plus complement. The S rule in simple present. Third person singular. Spelling rules. The S rule is a general rule. We add S to the verb. For example, stop, stops, work, works, read, reads, stand, stands, come, comes, speak, speaks. The third person singular are she, he, it. Remember, the third person singular are she, he, it. The S rule is applied to verbs only in simple present tense with subjects she, he, it. Let's see the examples. She works as an English teacher. He speaks Japanese as a native person. It comes very fast. S rule. Simple present. Important. Pay attention to the final letter of the verb. In general, we add S. But if the verbs end in consonant plus Y, you have to change the Y for IES. But what happens with play? In this case, we add just the S because this is not a consonant. This is a vowel. This is a consonant. Consonant, 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 consonant. But if the verbs end in O, SH, TCH, X, or SS, you add ES. Remember that the S rule is applied to verbs only in simple present tense with subjects she, he, it. Present continuous versus simple present examples. Present simple is used for habits, regular actions, or situations. I wash my hair every day. He usually gets up very early.
The present simple is also used for facts, permanent situations, or states. I have one brother. He lives in Paris. Water boils at 100 degrees. Here you have another examples. Give me the money. I need it now. What happened? You look sad. The train leaves at 4. The exams start next Monday. Present continuous is used for actions in progress, now, around now. I can't talk. I'm brushing my teeth. I'm reading a new book. I love it. The present continuous is also used for temporary actions or situations. I'm going to work by bus this week. I'm living with my cousins until I find an apartment. Here you have another examples. The climate is changing very quickly. Your English is improving. I'm meeting John this evening. We are leaving tomorrow at 7 a.m. Activity 1. Write the questions in your copybook and answer them. Page 2. Question number 1. What do you see in this picture? This picture. Question number 2. Where do you think this kind of weather takes place? What other places have extreme weather? Question number 3. What might be different about life in places with extreme weather? Activity 3. Look for the meanings of the following words, write them and their meanings in your copybook. Number 1. Often. Number 2. Currently. Number 3. Nowadays. Number 4. Now. Use the next link. Activity 4. Complete the sentences using present continuous or simple present form of the verbs in brackets. Use your copybook. 1. David never up after his mess. 2. Deborah, dinner at the moment. 3. I with my friend now. 4. We a briefing every Monday morning. 5. He basketball now. 6. Look, our cat inside a box. 7. Everyone on the project right now. 8. We usually hold our leadership training in Rome, but this year we did it in Venice. Bienvenidos a la clase número 1 de primero medio 2020. Esto ya corresponde a los contenidos de la unidad 1. La lección de hoy día es la construcción del Estado-Nación y sus desafíos. Objetivos de la clase. Tenemos dos objetivos para hoy día, que es reconocer el pensamiento liberal
como parte del legado o herencia de la Ilustración y Revolución Francesa. Entonces, ojo, acá lo importante es el pensamiento liberal o liberalismo. Y segundo objetivo va a ser identificar los principios republicanos que se van a desprender del liberalismo. Entonces, al final de la clase, previo a la actividad, hay 2 videos. Uno que va a hablar de profundizar un poco más el tema del liberalismo económico y otro video, mini video, que es como para aquellos alumnos que no saben hacer mapas mentales. Es un recordatorio y hay unos ejemplos también ahí que puse en las últimas diapositivas. Bien, entonces comenzamos. El liberalismo tuvo como origen la herencia de la Ilustración y de la Revolución Francesa, cuyas ideas se fueron expandiendo hacia fines del siglo XVIII y que fueron fundamentales para conformar el concepto de liberalismo. Ahora, para quienes no recuerdan estos conceptos de Ilustración y Revolución Francesa, recordemos un poquito que esto fue un movimiento, la ilustración intelectual que se acentuó especialmente en Francia, en Inglaterra y Alemania, donde se planteaba el dominio y el uso de la razón y la búsqueda del conocimiento por parte del hombre. Y por otro lado, la Revolución Francesa, este episodio de la historia de Francia, donde el pueblo se alza en armas en contra de la monarquía absoluta, exigiendo que se acaben los abusos y la falta de preocupación respecto a lo que vivía el pueblo. Entonces, de hecho, la imagen que está ahí en la presentación nos habla de cuáles son los lemas del pueblo francés, que era la libertad, la igualdad, la fraternidad o la muerte. Entonces, ¿qué exigía en la Revolución Francesa? Se exigía que el soberano fuese el pueblo. El liberalismo podemos definirlo como una doctrina política, social, económica que va a defender la libertad del individuo y la limitación en la intervención del Estado. Estas ideas del liberalismo van a sentar las bases de lo que más adelante vamos a conocer como sistemas de gobierno republicanos. ¿Qué es lo que son los sistemas de gobierno republicanos? Bueno, les cuento un poquito que las características de estos sistemas es donde, por ejemplo, los ciudadanos eligen a sus autoridades máximas y la vida en sociedad va a estar regulada por leyes, entre otros principios fundamentales. El ideario republicano, o más bien los principios republicanos, son 3 básicamente que vamos a dar a explicar hoy día: la soberanía popular, el principio de la separación del poder del Estado y el principio de la igualdad ante la ley y la necesidad de una constitución política. Bueno, los principios republicanos ya hacia el siglo XIX, casi la mayoría o la totalidad de los estados europeos habían incorporado estos principios liberales en sus regímenes políticos. ¿Y en qué consiste cada uno de ellos? Paso ahora a explicarlo uno por uno. Por ejemplo, el de la soberanía popular. Esto hace referencia a que cada ciudadano es soberano y ejerce la soberanía directamente. ¿Cómo lo hacen? A través de las elecciones, a través de las votaciones, por ejemplo. Entonces, un gobierno que cuenta con el respaldo de la mayoría de quienes son los ciudadanos es porque se aplicó la soberanía popular, es decir, porque el poder, quien lo tiene, no son los gobernantes, el poder lo tiene el pueblo, quienes eligen a los gobernantes. ¿Bien? Ahora el segundo principio republicano, que es la separación de los poderes, este es súper importante porque según los principios liberales, las funciones ejecutiva, legislativa y judicial, que son los poderes del Estado, tienen que estar separados, tienen que estar como poderes independientes, porque de esta forma se permite un control y un equilibrio que van a limitar las facultades del gobierno. Porque si de otra forma, como era antiguamente, donde las monarquías tenían el poder concentrado en una sola persona, se abusaba de este poder. Entonces, justamente, según los principios liberales, deben estar los poderes separados para limitar las facultades del gobierno. ¿Bien? Y el tercer principio, que es la igualdad ante la ley y necesidad de una constitución, bueno, esto hace referencia a la necesidad de tener los gobiernos una carta fundamental, conocida como constitución política, que vaya a definir las características y las responsabilidades de las autoridades y también contenga los derechos y los deberes de los ciudadanos. Es decir, esta carta también debe consagrar la igualdad ante la ley, porque nadie está por sobre la ley, todos somos iguales ante la ley,
Por lo tanto, se reconoce la igual naturaleza y atributos esenciales de todos los seres humanos, ¿ya? Iguales ante la ley y la necesidad de una constitución que regule los derechos y deberes de gobernantes y de gobernados. Estos son ejemplos, imágenes que representan un poco la soberanía popular. Cuando hablamos de candidatos presidenciales, nosotros tenemos la facultad de elegir porque tenemos el poder de elección. También tenemos más abajo la separación de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Ejecutivo siempre está representado por los gobiernos, por quien representa a un país, ¿ya? A una autoridad máxima, por ejemplo, el presidente de la República. El poder legislativo hace referencia a quienes hacen las leyes, que actualmente pueden estar representados en el Congreso, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que ellos se dedican a hacer proyectos de ley, ¿no es cierto? Y el Poder Judicial hace referencia a quien hace que se cumplan las leyes, ¿ya? Y está representado por los tribunales de justicia, las Cortes Supremas, etc. También tenemos aquí el principio de la necesidad de igualdad ante la ley y de la constitución política, que es la carta fundamental que tienen las repúblicas, las naciones democráticas, donde están ahí consignadas los derechos y deberes, como yo decía anteriormente, tanto de gobernantes como de gobernados, ¿ya? Expresiones del liberalismo. Bueno, ya a lo largo del siglo XIX las ideas liberales fueron aplicadas a distintos ámbitos como la política y la economía, dando así origen a distintas formas de organizar el gobierno y las sociedades. Y algunas de las expresiones más importantes, por ejemplo, fueron el parlamentarismo. El parlamentarismo que ¿cómo se llama? Tiene como su característica central o más importante es la supremacía del poder legislativo por sobre el poder ejecutivo. Es decir, hablamos anteriormente del equilibrio de poderes, ¿cierto? De la división de los poderes también, pero en este sistema de gobierno parlamentario es el poder legislativo es quien está por sobre el poder ejecutivo. No es que no existan, sino que tienen más importancia, ¿ya? Hay una supremacía del poder legislativo por sobre el ejecutivo. Bien, la otra expresión importante del liberalismo fue el constitucionalismo, que tuvo como finalidad primordial o la más importante es limitar la autoridad por medio de la instauración de leyes que regulan la vida en sociedad dentro de cada Estado y garantiza a su vez los derechos y libertades de las personas, ¿ya? Está entonces el constitucionalismo donde las leyes son más importantes, donde van a regular la vida social y política de cada gobierno, de cada Estado. Ahora, la Constitución organiza la estructura del Estado, la Constitución define la organización política del Estado y la Constitución establece los derechos y deberes de las personas, ¿ya? Distinto a lo que era el parlamentarismo, que recuerden que ahí el poder legislativo era superior o estaba por sobre el poder ejecutivo. Acá, quien es más importante en el constitucionalismo es la existencia de las leyes que van a regular la vida completa de cada Estado. Otra de las expresiones del liberalismo va a ser el reconocimiento de los derechos individuales. Ya en el siglo XVIII los filósofos ilustrados postularon que las personas nacían iguales y tenían ciertos derechos. Ya en el siglo XIX, los liberales europeos y americanos fomentaron la difusión de ideales que llevaron a un mayor reconocimiento de estos derechos individuales. Por ejemplo, uno de los más importantes va a ser el derecho a la libertad individual. Y esta libertad individual se expresa en otros tipos de libertades, como por ejemplo la libertad de pensamiento, que en el fondo es el derecho de pensar y expresar las propias ideas, o de expresar las contrarias también, sin que haya ningún tipo de presión. También existe la libertad de reunión y de asociación. Esto es la libertad de reunirse libre y pacíficamente o de formar grupos. La libre expresión y de prensa es el derecho a exponer toda clase de ideas,
de opiniones y hechos a través de cualquier medio, sin censura. La libertad religiosa también es otro derecho que nos otorga la plena independencia para practicar cualquier religión o creo sin importar o sin imposición de ningún tipo de clase. Otra de las expresiones del liberalismo va a ser el abolicionismo, que en el siglo XIX recordemos que la esclavitud era una situación bien aceptada en muchos lugares del mundo, debido a que en la época colonial potencias como España, Francia, Inglaterra, etcétera, fueron o utilizaron esclavos para el servicio personal y el crecimiento económico de estos países. Sin embargo, estas ideas liberales fueron el fundamento principal para que existiesen o nacieran estos movimientos abolicionistas que a fines del siglo XIX ya se había logrado el término de la esclavitud en casi todos los países occidentales. Ojo, pero también hay una contradicción acá, a pesar que estas ideas liberales promovieron el término de la esclavitud. Por ejemplo, las mujeres estaban exentas de estos derechos, los afroamericanos también, porque para que ellos fueran reconocidos o les reconocieran sus derechos, vamos a tener que avanzar mucho más en el tiempo, ya van a ser a mediados del siglo XX recién cuando ellos logran tener derechos como el resto de los hombres. Bien, vamos a profundizar ahora respecto al concepto de liberalismo económico. Para ello los invito a ver primero un video y después vamos a analizar en qué consisten las principales características de este liberalismo. Voy a explicar los preceptos fundamentales del liberalismo económico. En este caso voy a explicar 6 que no son tan difíciles van relacionados unos a los otros. Y cuando hablo de precepto me refiero a una especie de decálogo o de mandamiento que tiene el liberalismo económico. Y el primero de ellos es la búsqueda del máximo beneficio personal. ¿Esto qué quiere decir? Que para los defensores del liberalismo, la iniciativa privada era el factor principal para el movimiento de los mercados. Según esto, las personas deben trabajar y vender para su propio enriquecimiento. O sea, tú trabajas y vendes para que tú puedas enriquecerte. ¿Ya? Eso es en el fondo lo que busca el liberalismo, el máximo beneficio personal. El segundo precepto dice que el Estado no puede intervenir. Hay una frase bien divulgada que es laissez-faire, laissez-passer, que es dejar hacer y dejar pasar. En el fondo el Estado debe dejar pasar y hacer porque tiene un rol limitado en la economía. Bien. Tercer precepto es la acumulación del capital. La acumulación de capital porque para los empresarios el hecho de poseer, por ejemplo, maquinaria, dinero, es lo que les va a permitir el desarrollar industrias y negocios. Por lo tanto, viene de la mano del cuarto precepto, que es la acumulación de la competencia. Porque la competencia permite generar más y mejores productos desde las perspectivas del capitalismo. Claro, al haber competencia hay un esfuerzo ¿no es cierto?, por tener mejor y más productos. Depende de lo que se necesite en el mercado, lo que la demanda requiera. Pero la acumulación de capitales y la acumulación de competencias son importantes para el liberalismo económico. Después tenemos la defensa de la propiedad privada. Esto dice relación con que el trabajo y las ganancias permiten o debiesen permitir adquirir bienes que debiesen quedar bajo la custodia exclusiva de los propietarios. O sea, lo que yo gane no tengo por qué compartirlo con nadie porque es mi ganancia, es de lo que yo trabajo. Entonces, debe quedar bajo la custodia exclusiva de los propietarios. Es por ello que también resulta necesaria la existencia de leyes que protejan la propiedad privada. Repito, según el liberalismo económico. Y otro precepto, que es el sexto precepto, es el libre mercado. El libre mercado nos habla del bienestar económico que se obtiene gracias a la relación entre el consumidor y el productor, quienes ellos deciden qué, cómo y para quién van a producir.
y obviamente sin la intervención del Estado. Entonces, el libre mercado está en esta libre relación entre el que produce, el que consume, entre lo que quiero, cómo y para quién voy a producir. Esos son los preceptos fundamentales del liberalismo económico, que son como la Biblia. ¿Qué es el liberalismo? Podemos entender el liberalismo como una doctrina política que postula la libertad individual y social en lo político y la iniciativa privada en lo económico y cultural, limitando en estos terrenos la intervención del Estado y de los poderes públicos. Por lo tanto, la postura liberal defiende las libertades individuales, o como estableció John Locke, los 3 derechos naturales: el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Espero que esto no ofenda a algún comunista y nos deje algún comentario. Entonces, sobre esa base, los individuos son libres de hacer con sus vidas privadas lo que ellos decidan sin que el Estado se involucre. A su vez, el Estado surge del consenso de los integrantes de la sociedad para ejercer un rol de moderación que supervise y garantice las libertades de las personas, nuevamente sin intervenir en sus vidas privadas. Dicho Estado será conformado por representantes elegidos democráticamente por la sociedad. Asimismo, deberá conformarse un Estado de Derecho donde todos, sin distinción alguna, se apeguen a las normas establecidas, siendo todos iguales ante la ley. Por lo tanto, el liberalismo aboga por la libertad de pensamiento, de expresión, de reunión, etcétera, etcétera, siempre y cuando no perjudique la de los demás. Defiende la propiedad privada y la iniciativa individual, establece una constitución y la división de poderes, también posiciona a todos iguales ante la ley y la justicia. Establece la libertad de culto y la separación entre Estado e Iglesia. Defiende la no politización de cargos o sectores del Estado como educación y justicia. Por lo tanto, el liberalismo como doctrina política es la contracara o el opuesto al absolutismo y los regímenes totalitarios. Ahora, yendo específicamente a la teoría económica liberal establecida por Adam Smith, Smith sostiene que el trabajo es la verdadera fuente de riqueza, y que antes de enriquecer al Estado hay que enriquecer a los ciudadanos que lo conforman. Cuando uno trabaja para sí mismo, sirve a la sociedad con más eficacia que si trabaja por el interés social. El rol del Estado en la vida económica es muy limitado. De esta manera se impulsa la iniciativa individual y privada, estableciéndose un libre mercado donde se genera la competencia bajo igualdad de condiciones. Los impuestos son reducidos al mínimo, pero cabe aclarar que el Estado no puede intervenir con subsidios o similares ni brindar ayudas sociales. Entonces, las fases liberales son las que se encuentran presentes en la mayoría de las naciones occidentales hoy en día. Sin embargo, el liberalismo clásico en sí es blanco de muchas objeciones. Efectivamente, y es que el liberalismo propone una manera de pensar muy egoísta. Esto no es así. El liberalismo pone las elecciones en manos del individuo, da libre albedrío. Ser generoso o no depende de cada uno, pero nadie puede verse coaccionado ni por el Estado ni por nadie a hacer algo que uno no quiera. Y económicamente son unos explotadores. También están en contra del salario mínimo. Claramente es contraproducente. Los costos para el empresario se agrandan y por lo tanto tiene que prescindir de algunos trabajadores. Además, si se establece una relación empleado-empleador es porque ya se llegó a un acuerdo entre el trabajo realizado y su remuneración. Dudoso. Y también están en contra de las ayudas sociales. Bárbaro. Claramente, el Estado no puede venir a violentar mis derechos y mi propiedad privada para distribuirla como a él le parezca. Si yo quiero voluntariamente aportar, bueno, para eso está la caridad privada. Mucho más eficiente que el Estado, dígase de paso. Y tampoco ayudan a una empresa si está pasando dificultades. El mercado se rige por la oferta y la demanda y la libre competencia. Si una empresa no es eficiente o no da los servicios esperados, tendrá que cerrar. ¿O acaso vamos a obligar a la sociedad y a las empresas que sí son eficientes a financiar un fracaso o una mala gestión? Todo esto es un desastre. Generas pobreza y generas miseria. Absolutamente erróneo. En un Estado liberal, el Estado no mete la nariz en todas partes regularizando como loco. Los impuestos son más bajos, hay menos costos, hay más empresas, hay más competencia y hay más mercado. Y por lo tanto, hay más empleo, menos desocupación y menos miseria. Mentira. ¿Y qué haces con la salud? ¿Y qué haces con las jubilaciones? Bueno, los interrumpo. Última pregunta. Imposible una, tengo muchas. Bueno, entonces la hago yo.
¿Cuál es su opinión liberal con respecto a las drogas? Bueno, ya sea con las drogas o con cualquier otro tipo de comportamiento que no involucre a terceros, cada uno es libre de elegir qué postura tomar o qué consumir o no. En el caso de las drogas puntual, además ya se sabe que la prohibición no solo no reduce el consumo, sino que genera crimen y genera contrabando, entre muchas otras cosas. Así que si no se obliga a nadie a hacer ni a dejar de hacer nada, cada uno es libre de tomar sus decisiones. Ahora bien, si eso después conlleva, por ejemplo, algún problema de salud, bueno, cada uno se tiene que hacer cargo y no se puede pretender que el Estado o la sociedad se responsabilice por las elecciones y los riesgos que uno decide tomar. Muy bien, sé que deben tener muchas discrepancias más, pero nos tenemos que ir despidiendo. Aunque es justamente debido a estas diferencias de posturas y opiniones que el liberalismo tiene diferentes corrientes y derivaciones, que quizás podamos tratar más adelante en otro video. Mientras tanto, eres libre de suscribirte y darle a like. Hasta pronto. Bien, como actividad tenemos la creación de un mapa mental. Con toda la información entregada, deben ser capaces de crear un mapa mental que deberán registrar en el cuaderno o bien en una hoja de color tipo tamaño carta o oficio, la cual deben pegarla en el cuaderno. Los que no sepan hacer mapas mentales, a continuación hay un tutorial de cómo se hace. No es complicado, hay que ser más bien ordenado. Bien, entonces siguiendo las instrucciones, ustedes crean el mapa mental con la información más relevante de todo lo que se ha explicado en este PowerPoint.